Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Espero pues que estén encontrando el propósito de Dios en estos tiempos de prueba y que de alguna manera estemos aprendiendo algunas lecciones precisas de parte de Dios para nuestras vidas como cristianos y podamos hallar propósito en un tiempo de sufrimiento. La humanidad está pasando por una tremenda prueba y creo yo que todo esto pues proviene de Dios. En Dios no hay despropósito. En Dios siempre hay un fin, hay una meta, hay algo específico que Él quiere cumplir con nuestra humanidad. Y pues esto no solo es para los cristianos, esto también es para cualquier otra persona de este mundo que necesita encarrilarse, que necesita ponerse a la disposición de Dios en cuanto a una relación con Él. Hay demasiada superficialidad hoy en día, hay mucha religiosidad, tenemos por todos lados muestras de eso. Eh, Vienen tiempos peores para la humanidad. Así es que vamos a tratar en esta oportunidad de definir de alguna manera lo que es el sufrimiento. Voy a darles cuatro definiciones precisas que nos ilustran o que nos ayudan a entender por qué la gente sufre, por qué suceden cosas como el coronavirus, por qué suceden tragedias como accidentes automovilísticos o cosas similares que nos traen dolor, luto, llanto y confusión. Así que nuestra generación de principio de este siglo, pues ya estamos un poquito adentrados, pero apenas conocemos el sufrimiento, somos una generación bastante materialista. No todos hemos sufrido lo que sufrían las personas del siglo pasado. Difícilmente vamos a encontrar hoy personas que pues lo tengan todo, pero también difícilmente vamos a encontrar, al menos en nuestra sociedad, gente que pues no tenga absolutamente nada. Cada quien pues tiene pues al menos algo para pasar el día. Y los que viven en la completa indigencia pues es bastante parte del descuido y bastante parte también de no encontrar las opciones correctas para poder apropiarse de las cosas que son necesarias y vitales para sus vidas o para sus hijos, para su familia, etcétera. Vamos a orar en esta oportunidad pidiendo la bendición de Dios por el mensaje que queremos compartir. Oremos. Señor eterno, gracias por la oportunidad que me das en este momento de poder expresar, Señor, lo que hay en mi corazón con respecto al sufrimiento. Gracias por las experiencias que me has dado a mí, gracias por las experiencias que le has dado a mi familia, a mis hijas, a cada una de ellas en especial por las cuales oro, Señor. Te doy las gracias porque han aprendido a vivir una vida de fe. Te doy las gracias también por mi esposa, Señor, y por mí mismo que nos has mantenido con salud, y las veces que pues hemos perdido nuestra salud ha sido para ser probados. Sabemos, Señor, de que estando en tus manos todo va a estar bien. Gracias por las pruebas familiares, Señor, aunque han sido duras y desgastantes, han tenido un propósito permanente y eterno en nuestras vidas. Le pido por favor, Señor, por nuestra nación, por nuestra patria Honduras, Señor, para que tú nos ayudes y nos des la paciencia necesaria en este tiempo de prueba, al estar, Señor, en este tiempo de cuarentena, procurando que el virus llamado coronavirus no se propague de una manera indiscriminada. Te pido, por favor, Señor, que nos ayudes a tener una buena salud, buenas normas de higiene, que nos ayudes, Señor, a cuidarnos y a cuidar a los demás. Especialmente, Señor, a los ancianos que son los más vulnerables en este sentido. Pido también, Señor, una bendición muy especial para que este mensaje pueda cumplir los propósitos eternos revelados en tu palabra. En el nombre de Jesucristo, nuestro soberano y suficiente Salvador, pido tu bendición y te doy las gracias por los resultados. Amén. Muy bien, pues la primera definición que nosotros tenemos para lo que es el sufrimiento, voy a darle lectura. Dice que el sufrimiento es el suelo fértil al cual Dios trasplanta a todo cristiano en crecimiento. Lo voy a volver a leer. El sufrimiento es el suelo fértil
al cual Dios trasplanta a todo cristiano en crecimiento. Esta es una manera alegórica de mostrar el sufrimiento. Quizás, ¿verdad?, un poco no usual, pero nos ayuda a vernos como una pequeña planta en las manos de un Dios amoroso, que con mucho cuidado nos quitó de un lugar para pasarnos a un mejor lugar. Nos trasladó de un lugar hacia otro, un lugar más seguro y bueno. Esta acción podría parecer difícil o dolorosa. ¿Por qué quitar una plantita que ya está puesta en un lugar para darle oportunidad en otro? Porque Dios tiene su criterio y Dios en su infinita bondad sabe qué es lo que más nos conviene a nosotros los cristianos. Si es que las plantas pudieran sufrir dolor, este es un proceso necesario para que ellas puedan desarrollarse y tener el verdor que necesitan para producir fruto. No hay otra forma, no hay manera en que una planta se pueda desarrollar totalmente sino en el terreno apropiado. Espiritualmente, esto también tiene que sucedernos a nosotros. Dios nos arranca, nos quita del terreno, del reino de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 10 al versículo 11, dice lo siguiente: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué pasaje más hermoso, ¿verdad? El Dios de toda gracia nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Nos ha trasladado, nos ha quitado de un lugar que no nos convenía y nos ha puesto en un lugar de privilegio. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que padezcamos un poco de tiempo. El proceso no es fácil. El proceso es adaptarnos a nosotros a una nueva forma de vida, a una perfección, a una firmeza, a una fortaleza y también a un establecimiento. Hasta ahí nos quiere llevar Dios en un proceso. Y ese proceso para muchos no es fácil. Creo yo que de alguna manera en esta pandemia que estamos experimentando, algunos van a tener que sufrir contagio, algunos pudieran aún hasta sufrir la muerte. Pero de una forma determinada Dios tiene propósito en eso. Muchas personas teóricamente nunca han querido escuchar el Evangelio, nunca han querido arrepentirse de sus pecados, pero cuando viene una prueba de esta naturaleza, pues bien que se acercan a Dios, bien que ponen su fe en Él y bien que extienden su mano para que Dios la tome y les ayude. Para muchas personas estar en el lecho de enfermo o aún en un punto terminal de la muerte llega a ser la manera más fácil de abrir su corazón y de pedir la ayuda de otros para clamar a Dios y decirle a Dios: Dios, aquí estoy, ya nada puedo hacer, ya no hay ninguna alternativa y lo único que puedo hacer es encomendarme a ti. Perdóname, Señor, ayúdame, Señor, llévame contigo. ¿Qué más? No se puede hacer absolutamente nada más. Pero algunos pues tal vez no van a llegar hasta ese extremo, sino que simple y sencillamente van a sufrir angustia o van a sufrir hambre o quizás alguna falta de algún insumo en sus vidas. También de alguna manera es un estorbo, es un sufrimiento. Pero aún en eso está la misericordia de Dios. Dios nos extiende su mano. La idea es entender que el sufrimiento nos ayuda a nosotros a comprender que estamos en un propósito de transformación, que estamos siendo trasladados, que estamos siendo llevados y que en ese proceso Dios nos está motivando a tomar las mejores decisiones para nuestra vida.
A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén, dice primera de Pedro 5:11. Entonces, entendiendo todo eso, todo lo que este pasaje bíblico enseña, tiene que ver con ese proceso doloroso por medio del cual Dios traslada, planta, riega y abona en la vida de los que se entregan a Él. Otra figura que nos ayuda a entender los procesos del sufrimiento pudiera ser la semilla misma, una semilla. Es necesario que la semilla pueda morir para que pueda surgir la vida de una nueva planta. Si nos enamoramos de la semilla y la cuidamos y la observamos, pues ahí va a estar seca, tostada. Pero si la ponemos en el ambiente adecuado, si la regamos, si le ponemos arenita, si la exponemos al calorcito del sol, entonces esta semilla que tiene una vitalidad interior, que tiene una energía potencial, va a desarrollar lo que hay dentro de ella y va a surgir la nueva vida de su interior y va a romper la cáscara y va a salir a la vida una nueva planta. Esto es bien interesantísimo y es necesario para darnos a entender a nosotros que para romper la cáscara que ha producido tantos años de pecado, a veces Dios permite situaciones, nos expone al calor de la vida, las pruebas, para poder llevar a cabo una transformación. Esto es similar también a la mujer que gime de dolor para traer a un bebé a este mundo. Un proceso realmente doloroso. Nosotros con mi esposa lo hemos visto suceder en 4 ocasiones en la vida de nuestro hogar. Hemos visto el proceso en la vida de nuestras hijas, cada una de ellas ya ha pasado por ese proceso doloroso de dar a luz. Pero después aún de ese traumático momento, sigue ese proceso de dolor. Es un proceso que tiene que ver con el crecimiento y se traslada a la vida de nuestros hijos. Ahora son ellos los que sufren, los que gimen porque se enferman, sucede esto, sucede lo otro. Así que, hermanos, visto así el sufrimiento, se mira como algo importante que Dios dejó muy bien establecido para que dejemos que Dios haga lo que tiene que hacer a su manera, a la manera de Él, según los propósitos de Él. Y nuestra parte será recibir el gozo y la bendición que viene de cumplir la voluntad de Dios. Pasar la prueba, pues tener en cuenta de que Dios lo permitió y que cosas positivas van a nacer de todo esto. Me da algo interesante poder ver lo que la gente expresa de los cambios que han podido observar con respecto a que la gente no está saliendo a las calles ni están haciendo la vida normal. Han pasado imágenes de que los ríos se están limpiando. Me imagino yo que toda esa suciedad que salía del río Motagua hacia el mar, pues no está saliendo, porque los basureros ya no están cometiendo las infracciones de tirar esas basuras a los ríos. La gente de alguna manera está en sus casas. Hay mucho más manos limpias porque se está produciendo una cultura de la limpieza. Hay menos basura en la ciudad. No hay tanta polución porque los carros no están transitando casi. Algunas ciudades ya se puede ver las estrellas en la noche. Están reportando cosas de esa naturaleza positivas alrededor del mundo. Menos homicidios y mucho más pensamientos acerca de Dios y sus propósitos para este mundo. ¿Qué le parece? Esa es la primera definición, la definición que dice que el sufrimiento es el suelo fértil en el cual Dios traslada a todo cristiano en crecimiento. ¿Somos semilla? ¿Somos planta? Disfrutemos de la bendición de Dios. Aunque estemos pasando por circunstancias diferentes, por ejemplo, el no congregarnos, para muchos de nosotros es algo tremendamente difícil. Para mí personalmente me costó absorberlo, pero llegué a la conclusión de que hay algo que se apodera del corazón del hombre y muchas veces, a veces, no siempre, tiene que ver con un poquito de orgullo religioso que nosotros tenemos. Nadie nos va a imponer la hora de congregarnos, nadie nos va a imponer si sí o si no nos vamos a congregar, pero realmente nadie nos está persiguiendo.
Todas estas disposiciones han sido para nuestro beneficio, para nuestro bien. Y podemos ver la bendición que es para nosotros los cristianos. Cumplir Romanos capítulo 13, en donde se nos incita a nosotros a obedecer a las autoridades superiores. Y le doy gracias a Dios por todos aquellos que han tenido esta visión y no se han resistido a ella. Me imagino que su beneficio vamos a tener. Y la bendición la vamos a ver mucho más adelante. En la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestros hermanos en Cristo, que no se contagiaron porque cuidaron su templo, que es el templo de Dios, su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Veamos la segunda definición. Voy a leer. Dice, el sufrimiento es la motivación para quitar la vista de las cosas temporales, para poder ver las cosas y las realidades eternas. ¿Qué le parece? Es la motivación para quitar la vista de las cosas temporales y poder ver las realidades eternas. Piénsenlo. ¿Qué propósito puede haber en pérdidas económicas que van a dejar todas estas cosas a nuestra nación? ¿Qué propósito puede haber en las pérdidas económicas que va a tener un trabajador por no trabajar y que tal vez su empleador con injusticia no le pague su salario? ¿Qué propósitos van a haber de las deudas que tienes en el banco? Están hablando los empresarios, están hablando estos, los otros, y diciendo qué pueden hacer en semejante situación, porque usted sabe, el asunto del estómago, el asunto de la comida, el asunto del pago, todo eso carga el corazón de las personas, y por eso es que las hablan y las sacan públicamente. Realmente el sufrimiento solo llega a tener sentido tal y como lo pudo percibir el apóstol Pablo al decir estas cosas en Filipenses capítulo 3, versículo 7 al versículo 8. Voy a buscarlo. Filipenses capítulo 3, versículo 7 y versículo 8. Antes de leer esta porción de la Biblia, en cierto modo, en nuestra época, esto está sucediendo. Parece la prioridad como algo opcional o como algo que tenemos que tomar. En estos momentos de prueba, nosotros estamos viendo cómo las prioridades afloran. Las prioridades económicas son muy importantes, claro está. Pero también Dios nos está trayendo nuevamente al seno de la familia. Vivimos en una sociedad materialista en la que papá trabaja, se va muy tempranito en la mañana, no le queda chance de platicar, de ver a sus hijos, regresa tarde en la noche, 8, 9, 10 de la noche, llega cansadísimo, solamente a dormir para irse, y en ese ritmo ha estado por años. Pero en esta ocasión no es cierto que Dios nos trajo a la casa y estamos con nuestros hijos, nuestra familia. ¿Hace cuánto tiempo no orábamos con ellos? ¿Hace cuánto tiempo no jugábamos con ellos? ¿Hace tiempo cuántos no platicábamos con ellos? Cosas positivas van a nacer. Yo creo que sería bien difícil e imposible que dos que están por varias semanas en su casa no platiquen. Quizás esta sea la mejor oportunidad para hablar con tu esposa de aquellas cosas que nunca has podido porque ni has querido ni has tenido el tiempo para hacerlo. Pero Dios te tiene ahí. Y quisiéramos nosotros encontrarle un propósito, entrarle a la vida y descubrir lo que el apóstol descubrió en Filipenses capítulo 3, versículo 7 al versículo 8. Dice así: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué pasaje tan bonito. El apóstol decidió perderlo todo para ganar algo más importante. En este tiempo, tal vez por voluntad nuestra no lo hicimos, pero otros lo están haciendo por nosotros, nuestras autoridades. Aprovecha esta coyuntura. Es una coyuntura histórica realmente. Es un momento
fabuloso que tenemos para hacer cambios importantes en nuestra vida. Tal vez sea la recuperación de tu hogar, la recuperación del amor de tu esposa, la recuperación del respeto de tus hijos, la recuperación del liderazgo espiritual dentro de tu hogar, porque hace cuánto nunca convocabas a una lectura bíblica, a un ven, oremos juntos, etc. Ciertamente, el apóstol estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia de algo superior, por el conocimiento de Cristo Jesús, y él lo nombra mi Señor. Ese debería de ser nuestro objetivo en la vida. Que Cristo llegue a constituirse en el Señor de nuestra vida, el que norma las reglas de conducta de nuestra vida, el que nos conduce por la vida de una manera segura, por amor del cual podamos considerar todo como pérdida y tenerlo por basura para ganar a Cristo. Ahorita lo que está imperando es el deseo de las personas por la vida. Y están diciendo, ¿qué es más importante, trabajar o vivir? Pues si no vivimos, no trabajamos. Entonces están llegando a puntos importantes de reflexión en su vida. Ahora, la palabra de Dios va más allá y dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo, ganar las cosas de esta vida, si al morir va a perder su alma y se va a ir al infierno? Entonces por ahí podemos comenzar, que este es un tiempo de valoración, es un tiempo de reflexión. El apóstol decidió perderlo todo para ganar algo más importante. Solo algo que realmente tiene valor puede desplazar las cosas que son meramente temporales. Pablo no solamente era acomodado económicamente, sino también era altamente intelectual. Pero con todo y eso, nada le impidió el tomar una meta más elevada, la de ser como su Señor y Salvador Jesucristo. Dios promovió muchas circunstancias adversas en su vida, y seguramente de la misma forma que también te sucederán a ti, pero no olvides que si tuvieron sentido para Pablo, también tendrán sentido para ti. El mensaje de Dios siempre será, deja de ver las cosas temporales para que comiences a ver las cosas eternas. En Hebreos, el autor de este precioso libro, en el capítulo 12 y los versículos 1 al 4, lo promueve de esta forma. Dice así, Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 4. ¿Qué les parece? Dice así, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Interesantísima porción de la Biblia, y por cierto, muy profunda en cuanto al contenido del sentido divino y bíblico de la disciplina. ¿Tendrá propósito la disciplina? Pues para nada, ¿verdad? Para nada. A nadie le gusta que lo apaleen, a nadie le gusta que lo azoten, o a nadie le gusta que lo reprendan, pero hay un sentido, y es un sentido bíblico, y es un sentido de diseño de parte de Dios para nosotros en cuanto a la disciplina. Aquí comienza hablando de una nube de testigos. Esa nube de testigos tiene que ver con el contexto dentro del cual está insertado este pasaje de la escritura de Hebreos 12. Porque si usted nota, y en su lectura, y yo le recomiendo, lea todo Hebreos, pero principalmente el capítulo 11, que habla de la galería de los hombres de fe que existieron en el Antiguo Testamento hasta llegar a los días del Señor. Esa galería de hombres de fe nos demuestra a nosotros la manera en que Dios trató a los hombres y en la forma en que los hombres se esforzaron por ver cumplida la promesa de Dios.
Y en la mayoría de los casos sufrieron y sufrieron. Llegaron hasta puntos tales que casi alcanzaron la promesa. Por ejemplo, Moisés no llegó a pasar la frontera y disfrutar de la tierra prometida. Y así otros siervos de Dios que casi por poquito lo agarraron, pero no lo obtuvieron del todo. El asunto es este, mis hermanos. El asunto es que esa nube de testigos nos sirve a nosotros para determinar que si Dios pudo tratar con los hombres en la historia, también puede tratar con nosotros en nuestro tiempo. Porque dice, personalmente a nosotros nos dice el versículo 1, despojémonos. ¿De qué? De todo peso. ¿Cuál peso? Esos grandes pesos que llevamos encima. Culpa, pecado, maldad, hipocresía, etc. Todas esas cosas cargan al hombre y no le permiten ni razonar, ni actuar lógica, ni espiritualmente. Nosotros necesitamos despojarnos de eso. Solo la vida de un arrepentido, solo la vida de un transformado puede lograr semejante cambio para sí. Cuando nosotros nos enfoquemos en Dios y descubramos que esta definición que dice que el sufrimiento es la motivación para quitar la vista de cosas temporales y para poder ver en realidad las cosas eternas, es que nosotros vamos a comprender el propósito de la disciplina. No podemos verlo de otra manera. La palabra del Señor dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Ya Él logró romper lo temporal para darle paso al eterno. Ya nosotros logramos ver a Jesucristo y su propósito en la cruz para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y nosotros también pudimos percibir de que por algo somos probados. Para que quitemos un ratito la vista de las cosas temporales de este mundo y nos concentremos en las cosas de Dios. Miremos a Dios en este asunto y vamos a ver las cosas totalmente diferentes. Podemos percibir el coronavirus como una acción disciplinaria de Dios para la humanidad. Piénselo por un momento. Y discierna, por favor. No, pero que como un Dios de amor va a permitir tanto sufrimiento y tanta muerte. Mire lo que está sucediendo allá en Italia. Solo ayer hubieron más de 600 muertos. El día anterior hubieron más de 400. ¿Cuántos muertos hubieron en China? ¿Cuántos muertos están reportando en Irán? Etcétera. ¿Sabe qué? Ese Dios de amor por años nos ha estado enseñando que la idolatría no es correcta. Ese Dios de amor nos ha estado enseñando por años en predicaciones y en lecturas personales y de cualquier otra manera, influencia cuando abrimos nuestros ojos y miramos al cielo, miramos la grandeza de su creación. Él repite y dice, Dios existe. ¿Por qué hay tanta persona hoy en día que dicen no creer en la existencia de un Dios eterno? Dios, aunque ama, disciplina. Y es por ese amor que disciplina, porque la palabra del Señor dice que Dios al que ama, azota y reprende a todo aquel que ha recibido como un hijo. Es la responsabilidad de Dios. Ahora, la humanidad en general solo recibe lo que cosecha. El que siembra vientos, cosechará tempestades, dice un dicho por ahí. Así que todo lo que nosotros hagamos en este mundo va a tener una reacción. Si no nos cuidamos en nuestra salud, pues si comemos cualquier cosa, nos vamos a dañar en nuestro cuerpo. Dios nos ha llamado a cuidar este templo, a cuidar este cuerpo, el templo del Espíritu Santo de nuestro Dios. Nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos. No andemos cargando con cosas que ya no tenemos que cargar. Las culpas que nos agobiaban, Cristo Jesús las tomó. Y ahora podemos vivir con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ese fue el secreto del apóstol Pablo. Él tenía puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Él también dijo, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Dice la palabra
Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no tenemos que desmayar, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hagamos bien, hagamos buenas obras, hagamos lo bueno por los demás, entreguémonos a servir a las demás personas. Y vamos a ver una sociedad mejor el día de mañana. Concentrémonos en Dios, metámonos a su casa. Qué lindo es, ¿verdad? Pensar que la casa de Dios es nuestro refugio. Interesantemente, oiga bien, no es el edificio físico, es la iglesia. La iglesia somos todos nosotros, las personas, las que vamos a estar eternamente con Dios en el cielo. Porque cuando el anticristo esté tomando posesión de todas las cosas materiales de este mundo, nosotros ya no vamos a estar aquí. Por eso la visión que tenía el salmista al decir que él prefería estar un día en la casa, ahí en el atrio, ahí en las graditas de la puerta de la casa de mi Dios, que 1000 fuera de ellos. Esa imagen nos describe a nosotros la dulzura, la bendición y la gracia que es estar en comunión con otros que quieren vivir para Dios, refugiados, parapetados dentro de una burbuja de protección, de la cual podemos salir para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a declarar su luz admirable a un mundo que vive en las completas tinieblas. Porque uno había resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Cristo sí combatió hasta la sangre, porque Él derramó toda su sangre por nosotros. Y el apóstol Pablo supo lo que fue derramar sangre. Lo persiguieron, lo apalearon, lo apedrearon, lo dieron por muerto, lo bajaron en una canasta, lo desecharon como basura. Todo lo llegó a aborrecer como basura. Cambió la situación de su vida. A cada rato le pasaba eso. Y nosotros con un ratito de prueba que tenemos aquí, sin que nadie nos persiga, gratis, estar bajo siempre la protección de Dios. Qué misericordioso es Dios con nosotros, hermano. Y qué bendición tenemos de poder compartir estas cosas, ¿saben? Porque estas cosas son de Dios. Estas cosas nos convienen a nosotros. Entendamos esta segunda definición y vamos a ver la bendición de la tercera. Veamos lo que dice la tercera definición. Sufrimiento es el dolor que se requiere para que pueda ocurrir verdadera curación. Wow. Solo recuerdo aquel día, hace muchos años, cuando mi madre todavía estaba con vida. Esa mujer que se convirtió al Señor Jesucristo como unos 2, 3 años después de que yo me convertí. Tenía mucha religión en su vida porque nosotros venimos de una tradición religiosa bien fuerte. Ella había cogido una infección en un dedo de su pie. Y cuando yo llegué a la casa estaba llorando y le dolía mucho, exagerado. ¡Ay! ¡Ay! Y le dije, ¿qué te pasa? Y empecé a observar que tenía su dedo que le hacía así. Y me dijo, me tengo un muñero ahí y me duele mucho. Entonces yo le dije, pues bueno, yo he aprendido que esas cosas no se sana el dolor si no se saca la pus. Y entonces yo como medio arrancado ahí agarré valor y agarré alcohol y algunas cosas ahí como algodón y todo eso. Y le hice una pequeña incisión por un lado y apreté con ganas. Y salió toda aquella pudrición. Tremendo. Pero increíble. Primero apretó y dejó de expresar dolor. Ya no le dolía. Y lo demás pues fue puro trámite. Y después quedó tranquila. Y luego días después ya estaba curada. Ya estaba sanada. Qué bendición más grande, mis hermanos. Sufrimiento es el dolor que se requiere para que pueda ocurrir verdadera curación. Muchas personas prefieren vivir con pastillitas y con pequeñas pócimas que nunca les sanan completamente. Dios requiere sanidad completa, Dios requiere salud completa. Dios no quiere cosas a medias. Nosotros conocimos la historia de un niño que por algunos descuidos de padres que vivían en la montaña permitieran que su hijo
al jugar sufriera una fractura en una de sus piernas. Se cayó en un precipicio, se quebró su piernita. El niño fue rescatado por su padre en un rescate bien peligroso. Y aunque sanó muy pronto, su hueso no encajó correctamente y el niño aprendió a caminar cojeando. Se miraba el esfuerzo y se miraba el sufrimiento de aquel niño. Todo eso pues trajo mucha tristeza a la vida de la familia y un poco de amargura porque algunos tenían culpa y otros se lamentaban de lo sucedido. Pero después de un tiempo, Dios le permitió al niño realizar un esfuerzo sobrehumano para llegar hasta el lugar en donde le habían dicho que había un doctor que podía sanar los huesos de las personas. Y en una noche nevada salió y se fue a buscar al dichoso doctor. Lo interesante es que lo encontró. Y la recomendación del doctor fue que tenía que operarse. Pero esa operación requería de un dolor extra. Porque él era un experto en esos asuntos, sabía que tenía que quebrar nuevamente el hueso y tenía que operar al niño para encajar nuevamente el hueso porque había, nosotros decimos, soldado en el lugar incorrecto. Ahora, aunque fue costoso, Dios les proveyó el dinero. Aunque fue doloroso, Dios les permitió el valor para realizarlo. Y el beneficio se vio después, cuando el niño ya no solo podía caminar bien, normalmente, sino que también podía correr con todas sus ganas y jugar tal y como tenía que suceder en la vida de un niño normal. ¡Qué bendición! Todos confiaron, todos tuvieron fe en la experiencia del dolor. Dios les sacó a victoria, usó al doctor y perfectamente quedó el niño. ¿Te has preguntado por qué Dios te quebranta de alguna manera que no lo hace con otros? ¿No has considerado que quizás Dios te quiera dar salud total al quebrar algunas cosas de tu vida, al quebrar las ligaduras con el pecado, a pecados antiguos que te amarraban y te doblegaban y no te dejaban avanzar en tu vida espiritual? Siempre, siempre Dios va a permitir cosas para que nosotros podamos mejorar, para que podamos tener la salud, para que podamos tener verdadera curación. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 1 y versículo 2 dice así: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. ¿Viste el secreto? Es el propósito de Dios. Y esa es la manera en cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Bueno, miremos la definición número 4 porque el tiempo se nos está yendo muy rápido. La definición número 4 dice que el sufrimiento es la confirmación de que ha sido escogido para un liderazgo especial con Cristo y su reino. ¿Tiene propósito el sufrimiento? ¿Habrá propósito en que nosotros lleguemos a pasar por pruebas que otros no están pasando en este mundo? Pues sí, sí hay. ¿Pero por qué yo, Señor, y mis hijos? Pues porque Dios te está escogiendo para un liderazgo especial. Dios no va a usar a aquellos que nunca han experimentado. ¿Cómo puedes tú aconsejar a alguien en asuntos matrimoniales si no tienes experiencia en problemas matrimoniales? ¿Cómo puedes tú mostrarle el camino a alguien que deje el alcoholismo si nunca has tenido los traumas de vivir con personas alcohólicas? Dios siempre tiene un propósito especial para aquellas personas que están pasando por pruebas. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 12 dice: si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si le negáremos, Él también nos negará. Interesante, ¿verdad? No existe un liderazgo sano donde no hay
liderazgo sufrido. Interesante. El sufrimiento es parte del entrenamiento. Yo doy gracias a Dios hasta el día de hoy por la forma en cómo Dios permitió que nosotros fuéramos entrenados en las cosas del Señor. Cuando digo nosotros, estoy hablando de un grupo de hombres que fue en la misericordia de Dios un escogimiento que un pastor piadoso hizo en un tiempo pasado. Puso sus ojos y Dios atrajo hacia él algunos hombres de Dios que pudieran ayudar en la tarea del cuidado de la iglesia. Y el entrenamiento no fue nada fácil, déjame decirte, ¿verdad? Fue algo bien difícil. Pero hasta el día de hoy he visto el pasaje de Dios cumplirse una y otra vez. No hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios ha suplido todo y para todo. Gracias a Dios no ha habido excesiva abundancia, porque también eso es un tropiezo para la vida de los siervos. Ni ha habido tampoco escasez abrupta que nos haya permitido maldecir a nuestro Dios y aborrecer el ministerio. Dios siempre ha sido misericordioso y da y suple en abundancia, aún para poder compartir con aquellos que tienen necesidad. Pero no existe liderazgo sano donde no hay un liderazgo sufrido. No hablo del sufrimiento, quizá de mi propia experiencia, ni aún de mi imperfección humana o del pecado, porque algunas cosas de esas simplemente las provoco yo, y otros igualmente pecadores que yo. Hablo del sufrimiento, de aquel sufrimiento que viene por causa de hacer la voluntad de Dios, tal y como Cristo y los apóstoles sufrieron. Hoy lo que encontramos en las iglesias, y quiero aplicar esto, es un montón, pero un montón de cristianos acomodados, acostumbrados a ciertos ritos piadosos, mezclados con costumbres paganas que no llenan las expectativas de Dios. A veces hasta nos molestamos porque otros se sientan, entre comillas, en nuestra silla favorita en la iglesia. Creo que hemos de retomar, mis hermanos, nuestras posiciones en el ejército de Dios, por muy doloroso que esto sea, y cueste lo que cueste, aprender a luchar como verdaderos súbditos del reino de nuestro Dios. Aprender a valorar el sufrimiento, porque para que haya verdadero liderazgo dentro de la iglesia, el principio decía que Dios confirma por el sufrimiento a los que han sido escogidos para un liderazgo especial. No es fácil la tarea de alguien que ama, porque el amor trae sufrimiento. ¿Cuántos no hemos podido dar testimonio de eso, de cómo nos costó llegar hasta el punto del matrimonio? Porque el amor trae consecutivamente el sufrimiento. Ya en el matrimonio viene otro tipo de sufrimiento. Yo quisiera evitar estas cosas, dijo Pablo, pero es mejor que te cases en vez de estarte quemando. Yo quisiera evitar las complicaciones que trae el matrimonio, pero podemos sobrellevar aquellas cosas. Pero no olvidemos que Dios nos prepara de esa manera para hacer un liderazgo espiritual dentro de la casa, un liderazgo espiritual dentro de la iglesia, un liderazgo espiritual a nuestra nación. Que nadie podría decirle a las personas que están sufriendo en este mundo mejor que los cristianos que ya hemos pasado por la experiencia y por el tamiz de la palabra. Aquellas cosas que son necesarias para encontrar el consuelo de nuestro Señor. ¿Sabe qué? Debemos motivarnos y recordarnos cuál fue la perspectiva bíblica de los que sirvieron al Señor y que pudieron hacer grandes cosas para Él. Algunos ejemplos, como por ejemplo Hechos capítulo 5, versículo 41, en donde dice que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Oiga bien, gozosos después de haber sido sacados y haber sido azotados por causa de estar predicando la palabra del Señor. Ellos dijeron, obedeceremos a los hombres antes que a Dios. Y no les importó ese tipo de sufrimiento, porque ellos sabían muy claro cuál era su prioridad. Nada que ver con el asunto que estamos viviendo ahorita en nuestra nación. Por cierto, yo creo que a ninguno de los pastores, que yo sepa, ninguno de mis amigos ha sufrido tal persecución en este tiempo.
Puedes imaginar el reporte y la emoción con que estos hermanos compartieron esta experiencia. En Hebreos 11:25 dice, escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Hablando de Moisés. Qué buen testimonio de este hombre de Dios. Hoy le llamarían tonto, pero Dios le llamó el hombre más manso sobre esta tierra, Moisés. Santiago 5:10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Aún a pesar de sus sufrimientos, de ser malinterpretados y perseguidos, Dios se encargó con mucho cuidado que su testimonio fiel permaneciera firme. Otras cosas que la Biblia enseña como sufrimientos por seguirle a Él tienen que ver con la pérdida de la reputación, el aborrecimiento y aún pérdida de la vida misma de estos que sufrieron, los que han servido al Señor Jesucristo de verdad. ¿Cuánto has sufrido tú por causa de Jesús? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? Recuerda que si sufrimos, el versículo decía, también reinaremos con Él. En conclusión, ¿qué podemos decir? Viéndolo como lo presenta la Biblia, realmente nunca hemos encontrado la total dimensión del sufrimiento. Más bien, lo que hemos encontrado son los azotes disciplinarios de Dios como uno de sus mejores remedios para nuestras vidas rebeldes. Esto es lo que se enseña en Hebreos 12, del 2 al 4. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Quizás para ti, tu experiencia con Dios solo haya sido la de dejarte consentir por Él. Pero tienes que reconocer que su acción disciplinaria es para lograr domar esa naturaleza caída que todos poseemos. Y es así que Dios realiza su obra completa. ¿Será que nosotros podemos aprender algo en este tiempo de prueba en nuestro país y en nuestro mundo? Espero que estas 4 definiciones puedan servirnos para ilustrar la bendición que es confiar en un Dios que tiene propósito para nuestra vida. El Señor nos guarde y nos bendiga. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la bendición y la oportunidad que me has dado de poder compartir estos principios y de poder compartir, Señor, estas definiciones importantes. Haz tú la obra, Señor, de restauración. Haz tú la obra de sanidad en los corazones. Si hay algo que tenemos de que arrepentirnos, Señor, que podamos hacerlo en este momento. Encomendamos nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestras ciudades, Señor. Te encomendamos nuestro mundo. En el nombre glorioso, santo y bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Encuentren la total paz del Señor para sus vidas y que Dios guarde su salud y guarde también su espíritu. El Señor les bendiga en este momento.